Bueno, buenas tardes a todos, a todas las Hola. personas que nos estáis siguiendo desde distintos sitios del mundo, porque creo que hay de bastantes sitios ya. Eh, pues una vez más, y ya terminando el año, seguimos con nuestro ciclo sobre desarrollo humano y sostenible, y quizá apropiado con esta fecha en donde el desperdicio alimentario es algo que va en aumento. Pues la charla de hoy va a ser sobre el grave problema del desperdicio alimentario, también conociendo un poco las causas, pero también buscando posibles soluciones al mismo. Para la presentación de hoy, contamos con José María Medina, que lo tengo aquí a mi lado. Él se ha desplazado desde Madrid para estar con nosotros, pero es oriundo de Córdoba. Es doctor en Derecho por la Universidad Loyola. Doctor en Desarrollo En Sostenible. Desarrollo Sostenible por la Universidad Loyola Andalucía. Hizo el doctorado sobre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Es experto en todos estos temas con una mirada también al mundo empobrecido, ¿no? Trabaja en Enraiza Derecho desde hace 23 años. 23 años. Es una organización no gubernamental antes conocida como PROSAR, y es una organización que se ha ido especializando en todo lo que es la salud y la cooperación al desarrollo y la alimentación, más que nada en los últimos años. Pero la trayectoria de José María, una trayectoria muy coherente, algo que creo que estamos trabajando, estamos intentando trabajar en este seminario, el trabajar un poco la coherencia de vida, ¿no? Y bueno, él tiene una trayectoria de haber pasado por República Dominicana, vivir en República Dominicana, tener los hijos en República Dominicana y luego venir aquí, le dieron un premio, ¿te acuerdas? Un premio a la cooperación, la Comunidad de Madrid, y ha estado trabajando, ya digo, en ProSalud, donde también ha sido presidente de la coordinadora de ONG de España. Y cuando a mí me gusta hablar de Enraiza Derecho y de las organizaciones que venimos aquí, que vienen y que pasan por el espacio cultural a trabajar, yo creo que es una organización pequeña. Ha habido momentos en la cooperación que se ha podido crecer mucho, porque había muchos fondos y a veces hay muchos fondos y corre el peligro de crecer de manera descontrolada. Ellos crecieron de manera controlada y sabiendo decir en un momento no. No quiero más fondos, no quiero más dinero, no quiero más comida, porque no puedo desperdiciarlo, puedo no ser coherente con ella, ¿no? Bueno, pues él ha sido compañero mío en la Loyola. Le dirigí la tesis doctoral, aunque fue la mejor tesis dirigida del mundo porque se dirigió él mismo. Y nada, lo tenemos aquí. Estoy encantada de que esté, de que pueda compartir con vosotros este espacio y ya le dejo a él la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación, Marilú. Es un gusto siempre venir a Córdoba es una cosa maravillosa, y venir a este espacio cultural Plaza de la Concha mucho más todavía. Y para hablar de esta temática en la que yo llevo trabajando muchos años y poder compartir algunas reflexiones más. Me voy a decir, perdón, que estamos con gente de toda España y alguna gente que estará de fuera, pero lo está organizando el espacio cultural y también lo está organizando el Centro Pasaje desde Barcelona. Fenomenal. Ujú. Coorganizado en la Coorganizado. distancia. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar esta tarde un poquito sobre el ¿Dónde se sube desperdicio el volumen? alimentario. El volumen. Alguien está hablando y... ¿Ya? Si hay algún vídeo abierto, Participante, mira participante. Puede silenciar. Una flechita.
¿Sí? Alberto tiene el vídeo. Ya, ya. Ya, ¿no? Ya, ya. Fenomenal. Bueno, vamos arrancando. Se trata de reflexionar un ratito sobre el desperdicio alimentario para que podamos entender las dimensiones que tiene este problema, para que podamos entender la gravedad de los impactos que tiene, para hacer algunos comentarios sobre cuáles son las causas de por qué tenemos este problema y también que desde el ámbito de los compromisos personales podamos ver algunas vías de solución. Ya os adelanto que normalmente cuando explicamos lo que hay en torno al desperdicio, la gente suele salir muy sorprendida. Así que prepararos para sorprenderos un poco. Lo primero, vamos a ubicarnos en el contexto en el que estamos situándonos, que es el contexto de un sistema alimentario, nuestro sistema alimentario. ¿Qué es eso del sistema alimentario? El sistema alimentario implica a todas las personas, todos los actores económicos, todos los recursos, todos los procesos y actividades que se ponen en marcha para producir, transformar, distribuir, preparar y consumir alimentos. Y también todos los impactos económicos, ecológicos y sociales que eso produce. Eso significa que los sistemas alimentarios son complejísimos, hay muchísima gente que participa y significa que cada una de nosotras somos parte de los sistemas alimentarios. Una muy pequeña parte, pero somos parte. ¿Para qué sirve un sistema alimentario? ¿Cuál debería ser el objetivo de los sistemas alimentarios? El objetivo debería ser que todas las personas, en todas partes y en todo momento, tengan acceso a una alimentación suficiente, saludable, adecuada y sostenible, pero eso no está ocurriendo. Si miramos al mundo, nos encontramos con que hay casi 800 millones de personas que viven en situación de hambre, o sea que de manera continuada su alimentación no le aporta suficiente energía alimentaria. Hay 2.000 millones de personas que, aunque tienen una alimentación que le aporta energía alimentaria, es pobre nutricionalmente, sobre todo en micronutrientes, lo que tienen lo que se llama hambre oculta. Su alimentación no le aporta vitaminas y minerales que el organismo necesita para funcionar bien. A corto plazo eso no da la cara, pero a largo plazo genera problemas muy serios de salud. Por ejemplo, tenemos en África poblaciones, niños, que tienen una alimentación que les aporta poca vitamina A. A corto plazo eso no se nota, pero a medio y largo plazo van a desarrollar probablemente una enfermedad que se llama seroftalmia y en los casos más graves, ceguera. Ese es el problema. 2.000 millones de personas con hambre oculta. 2.400 millones de personas en el mundo que tienen sobrepeso u obesidad. Y esta es otra forma de malnutrición que está generando muchos problemas de salud. Y de esos 2.400 millones, 900 con obesidad propiamente. Hoy día estamos en una etapa de la historia en que en el mundo hay más personas obesas que hambrientas. Y sobre esto podríamos hablar otra tarde entera. Y más de 3.000 millones de personas que no tienen acceso a una dieta saludable, que su dieta es de mala calidad, es inadecuada, va a generar problemas de salud. En muchos países, en la mayoría, una dieta saludable es bastante más cara que una dieta no saludable. En los países en que esta diferencia es mayor, en el Caribe, y la diferencia es de 1 a 5. Una dieta saludable es 5 veces más cara que una dieta no saludable. En España me parece que estamos en 3 y pico, 3 veces y pico. De hecho, en el mundo cada año se producen 11 millones de muertes por mala alimentación. Esto es mucho más que las muertes que se han producido por COVID, pero esto no sale en las noticias. O sea que tenemos un sistema alimentario que... Ahí está. Que no cumple con su obligación, su función de alimentar a todas las personas, pero al mismo tiempo es un sistema alimentario que tiene muchos problemas de sostenibilidad. Podríamos hablar otra tarde entera de problemas de sostenibilidad del sistema alimentario, pero hoy nos vamos a fijar solo en uno de esos problemas, que es el del desperdicio alimentario, que es como un gran iceberg. Sabéis que en un iceberg lo que sobresale del agua es solo una séptima parte, pero por debajo hay mucha tela. Pues lo mismo nos pasa con el desperdicio alimentario.
es un problema de enormes magnitudes. Estamos hablando de que en el mundo aproximativamente, porque no hay mediciones súper fiables, aproximativamente se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Eso es un tercio de todos los alimentos que se producen para consumo humano, se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria. En la Unión Europea se calculan en 88 millones. Últimamente, este año, la Unión Europea ha dado una medición nueva y lo ha bajado eso a 50 y tantos millones. Y en España calculábamos 7,7 millones de toneladas, pero igual el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado una nueva estimación de 4 millones y pico. Aquí hay un problema y es que los sistemas con que se miden el desperdicio alimentario cambian de unos países a otros y cambian en el tiempo y es difícil conseguir hacerse una idea fina, ¿no? Pero como sean unas mediciones o sean otras, el problema es gordísimo, gordísimo. Y además, ese desperdicio se produce tanto en los países ricos como en los países pobres, en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Pero desperdiciamos mucho más en los países ricos. Ese gráfico que tenéis ahí, esas barras, nos muestran el desperdicio per cápita y vemos cómo en América del Norte y en Europa tenemos mucho más de lo que tienen, por ejemplo, en África. Y además hay otra diferencia muy importante, y es que en los países en desarrollo la mayor parte del desperdicio se produce al principio de la cadena alimentaria, en los primeros pasos. Después de la producción, pues a lo mejor no tienen buenos silos para almacenar los granos, o no tienen cadena de frío para conservar bien las verduras y se les van perdiendo por el camino. Pero en los países desarrollados, como España, la mayor parte del desperdicio se produce al final, a nivel de consumidores. A nivel de consumidores final. Ahí hay un problema cultural grave del que vamos a hablar mucho esta tarde. Fijaros, en España, durante varios años, el desperdicio doméstico, el desperdicio alimentario en los hogares españoles fue creciendo hasta 1.300 y pico millones de kilos, o de toneladas, no de sí, de kilos. Afortunadamente, en los 2 últimos años ha habido un pequeño descenso. Y se ha conseguido reducir un poquito el desperdicio alimentario doméstico porque se están haciendo muchas campañas de sensibilización sobre estos temas. Y también puede ser que alguno de los temas sea cuestión de cómo se mide, ¿no? De los cambios de criterios de medición. En este gráfico vemos aproximativamente cómo se distribuye el desperdicio alimentario en España. La mayor parte, el 42%, es a nivel de consumidores. Un 39% en el ámbito de la industria alimentaria. Un 14% en restauración, bares, restaurantes y demás, y un 5% en la distribución. Estos son porcentajes muy aproximativos, ¿eh? Ya os digo que los sistemas de medición todavía no están muy bien desarrollados y estos son solo aproximaciones. Lo que sí es cierto, y en esto hay bastante consenso, que en nuestra realidad el porcentaje mayor del desperdicio se produce a nivel de consumidor final, sobre todo en nuestros hogares. Para que nos hagamos una idea, si sacamos un promedio, aproximadamente cada persona en España tira medio kilo de comida a la semana. Este es el promedio. Habrá personas que tiren menos y habrá personas que tiren más, pero a nivel promedio en España aproximadamente medio kilo de comida a la semana. En algunos de los estudios que nosotros hemos hecho hemos visto que fundamentalmente la mayor parte es productos sin elaborar. O sea, tal como lo compramos, lo desperdiciamos, se nos estropea. Y lo que más desperdiciamos son verduras, fruta y lácteos. Cosas que compramos, que metemos en la nevera, que no gestionamos bien y que terminan estropeándose. Eso es el 85% aproximadamente. Y un 15% es producto elaborado. Guisos que hemos hecho, que nos sobró una parte, que lo metimos en la nevera, que nos olvidamos de ello y que al cabo de una semana caemos en la cuenta que hay ahí un tupper con algo que guardamos, pero que ya fermentó y que va a la basura. ¿Quién es quien más desperdicia? Esto fue una cosa que nos sorprendió mucho. En una investigación que hicimos hace 2 o 3 años con la Universidad de Comillas de Madrid, estuvimos haciendo la investigación para ver varias cosas y una de ellas, cómo era el perfil de las personas que más desperdiciaban. Y nos sorprendió encontrarnos con que en general se producía más desperdicio entre jóvenes, ya entre 25 y 35 años,
con estudios superiores, incluso que manifestaban sensibilidad a cuestiones medioambientales en hogares pequeños, una sola persona, 2 personas en el hogar, y con un nivel de renta media alta. Ese era el perfil de los más desperdiciadores. ¿Qué pasaba? Que son personas que, aunque tienen sensibilidad medioambiental, no relacionan el desperdicio alimentario con el impacto ambiental que ese desperdicio tiene. De manera que estamos ante un problema de una magnitud tan grande que aparece como una gran ineficiencia de nuestro sistema alimentario. Imaginaros una empresa a la que se le perdiera la tercera parte de lo que produce. Sería un desastre de empresa, ¿no? Sería una cosa horrible. Bueno, pues nuestro sistema alimentario funciona así. Una tercera parte de lo que se produce para que comamos se pierde. Pero el asunto es que además esa pérdida tiene unas repercusiones económicas, ecológicas y sociales. Y no son repercusiones menores. A nivel económico, nos dice la FAO que el desperdicio alimentario en el mundo supone 1.000 millones de dólares en el valor de los alimentos que se pierden. 1.000 millones de dólares al año. Y si se le agrega el valor de los costes ambientales y sociales que lleva añadido, estamos hablando de más de 2,5 billones, billones con B. Esto es casi el doble que el PIB de España, una cosa increíble, ¿no? Para que nos hagamos una idea, solo en España y solo a nivel de desperdicio alimentario doméstico, un proyecto europeo, el proyecto Fusions, que hizo una serie de mediciones por países en el año 2016, nos decía que el desperdicio alimentario doméstico en España tenía un coste de 11.000 millones de euros cada año, 11.000 millones de euros. La próxima vez que veamos un debate sobre los presupuestos generales del Estado y se discuta sobre alguna de las partidas de gastos sociales y tal, acordémonos de esta cifra, 11.000 millones de euros. Porque hay partidas del presupuesto que se discuten muchísimo porque cómo vamos a gastarnos tanto dinero en prestaciones sociales y a lo mejor son partidas de 5 o 6.000 millones. Aquí tenemos 11.000 millones en la basura. Pero el coste económico no es el más grave. Es mucho más grave el coste ambiental del desperdicio. El desperdicio alimentario conlleva unas emisiones de gases de efecto invernadero brutales. Para que nos hagamos una idea, son 4,4 gigatoneladas equivalentes de CO2. Esto de la gigatonelada equivalente a lo mejor nos perdemos, pero para que nos hagamos una idea, esto es casi el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Provienen del desperdicio alimentario, casi el 10%. Si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero por detrás de China y Estados Unidos. De manera que el desperdicio alimentario, nuestro desperdicio alimentario sumado, contribuye al cambio climático. Pero además implica un gran desperdicio en suelos de cultivo. Nosotros estamos dedicando 1.400 millones de hectáreas de terreno de cultivo para producir alimentos que luego se van a desperdiciar. Esto es como 28 veces la superficie de España, el 30% de toda la tierra agrícola cultivable. Es como si dedicáramos toda la superficie de China continental a cultivar unos productos que luego se van a desperdiciar. Y no solo suelo, no solo tierra, sino agua. Dedicamos 250 kilómetros cúbicos de agua a producir alimentos que luego se van a desperdiciar. Esto, para que nos hagamos una idea, es como 70 y pico veces el consumo de agua que tenemos en España al año. Es como si tiráramos el agua de 100 millones de piscinas olímpicas. Pero no solo suelo y agua, también consumimos fertilizantes. El 19% de los fertilizantes que se utilizan, que además están cada vez más caros, se dedican a producir alimentos que luego se van a desperdiciar. Y esa basura que tiramos, ese alimento que convertimos en basura, ocupa el 21% de los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son esos basureros a los que van los restos de las ciudades, sobre todo, que son como unas piscinas inmensas de grandes, revestidas con unos cierres determinados de geomembrana o de lo que sea, y donde se van haciendo por capas, se va poniendo
es costosísimo la gestión de los rellenos sanitarios y resulta que el 21% del espacio de los rellenos sanitarios lo ocupamos con comida que tiramos. Y además resulta que desperdiciamos muchísima energía al desperdiciar comida, el equivalente al 10% de todo el consumo de petróleo anual en el mundo en la producción de nuevos alimentos que luego acaban desperdiciados. De manera que ambientalmente esto es un desastre terrible, terrible. Pero no solo el desperdicio tiene coste económico y coste ecológico, sino que también tiene unos costes sociales. El desperdicio alimentario implica que haya menos alimentos disponibles para personas que los necesitan. Estábamos diciendo antes que en España se desperdician a nivel doméstico, solo a nivel de nuestras casas, unos 1.200, 1.300 millones de kilos de alimentos. Bueno, pues resulta que en España casi el 8% de los hogares no pueden tener una alimentación adecuada, no tienen recursos suficientes para una alimentación adecuada. Con lo cual, en nuestro mismo contexto de sociedad española, unas personas estamos desperdiciando alimentos mientras otras no tienen acceso a esos alimentos. Pero además, el desperdicio alimentario, nos dicen los economistas de la FAO, que en determinados contextos y con determinadas variables puede contribuir a la subida de precios de los alimentos. A fin de cuentas, supone que estamos inflando la demanda innecesariamente, con lo cual si inflamos la demanda, el precio tiende a subir. ¿Qué ocurre? Que son subidas de precios que nosotros notamos muy poco. En la sociedad española, normalmente, nuestra alimentación tiene dos características. Una, que es enormemente variada, tenemos una oferta muy grande, de manera que si yo un día llego al mercado a buscar, voy con la idea de comprar carne de pollo y ese día el pollo está muy caro, por lo que sea, tengo la opción de carne de cerdo, tengo la opción de no comer carne y comer otra cosa, tengo posibilidades de cambio. Y además, el gasto alimentario en España supone un porcentaje relativamente pequeño de nuestro gasto mensual. En España se mueve entre el 15 y el 20%, eso depende mucho de las familias, ¿no? Del nivel económico que tengamos, pero está entre el 15 y el 20%. Pero hay países donde los colectivos más vulnerables tienen que dedicar entre el 60 y el 80% de su ingreso a una alimentación que se basa sobre todo en un producto. Por ejemplo, hay muchas poblaciones en África que su alimentación depende fundamentalmente del maíz. Y comen maíz todos los días, fundamentalmente maíz. Yo he visitado algunos países en los que he ido a ver proyectos de cooperación y me ha llamado la atención que la gente en el campo come maíz a mediodía y maíz por la noche. Y a veces lo pueden acompañar con alguna verdura y solo en ocasiones contadas en fiestas con algo de carne. Pero comen fundamentalmente maíz. ¿Qué ocurre si ellos están dedicando el 80% de sus ingresos a comer simplemente maíz y de pronto el precio del maíz en el mercado internacional sube un poquito, aunque solo sea un poquito que nosotros no lo notamos, para ellos es un desastre? Y esto ha pasado ya en varias ocasiones en los últimos años. Se producen subidas de precios que a la gente más vulnerable le afecta. Bueno, pues el desperdicio alimentario puede estar contribuyendo a esas subidas de precios. Y además el desperdicio alimentario está poniendo en riesgo las posibilidades de alimentación de las generaciones futuras. En la medida que nosotros gestionamos mal los recursos naturales, ponemos en peligro que en el futuro se puedan seguir produciendo esos alimentos en buenas condiciones. Si nos pasamos de la raya con el consumo de agua, ya en España lo estamos viendo que hay regiones que empiezan a tener problemas para poder seguir produciendo. Si nosotros utilizamos mal la tierra de cultivo y la tierra se va degradando, revertir luego la degradación de los suelos para volverlo a poner en producción es muy difícil. Entonces, la mala gestión que implica el desperdicio alimentario es también una señal de alarma para el futuro, para poder seguir alimentando a las generaciones futuras. De manera que tenemos un problema grande. Y este problema del desperdicio alimentario se enmarca, impacta en toda la agenda de sostenibilidad que tenemos la comunidad internacional.
que esa la conocéis, seguro. Habéis oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible muchas veces. Bueno, pues hay varios Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ven limitados en sus posibilidades de avance, se ven impactados por el desperdicio alimentario. En concreto, muy claramente el objetivo 13 de control del cambio climático, porque un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del desperdicio, el objetivo 2 de combate del hambre y de tener sistemas alimentarios sostenibles, o el 6 de buena gestión del agua, o el 15 de buena gestión de los ecosistemas terrestres, o el 11 de tener ciudades y comunidades sostenibles. Hay varios objetivos que van a tener más dificultades para avanzar por el desperdicio alimentario. Por eso la agenda, dentro del objetivo 12, puso una meta que es reducir al menos a la mitad el desperdicio alimentario. Tenemos ahí una meta 12.3 sobre la que tenemos que trabajar. Hay que reducir el desperdicio alimentario. Si no, nos va a ir mal en varios de los objetivos de esta agenda. Bueno, y si este problema del desperdicio económicamente nos cuesta tanto dinero, ecológicamente tiene un impacto tan negativo y socialmente tampoco es nada positiva, ¿por qué se produce el desperdicio alimentario? Bueno, pues esto es complicado, porque realmente es un problema multicausal en el que intervienen muchos actores de la cadena alimentaria y de una manera compleja. Yo voy a apuntar algunas para que nos aproximemos un poco al porqué de este problema. La primera es que confundimos el valor y el precio. Decía don Antonio Machado que es de necio confundir valor y precio. Cuando yo compro una barra de pan y me cuesta 80 céntimos, digo, esto es barato, si me sobra la mitad de la barra no pasa nada porque la tire, porque esto vale muy poco. No, ojo, tú has pagado poco por ello, pero eso no significa que valga poco. Alguien tuvo que cultivar trigo, alguien tuvo que recogerlo, alguien tuvo que llevarlo al molino, alguien tuvo que empaquetar la harina una vez que se había molido, alguien la tuvo que llevar a las panaderías, alguien tuvo que amasar y hornear, alguien tuvo que distribuir a los puntos de... Al final, cada cosa que nosotros consumimos tiene un recorrido enorme y un valor económico añadido, y no solo económico, humano también, del trabajo que se ha puesto, enorme. Con lo cual, no me puedo guiar solo por el precio. Para mí tirar la media barra de pan son 40 céntimos, pero eso no significa que no haya mucho valor detrás. Hay mucho valor. No podemos confundir el valor de las cosas solo por el precio. De hecho, nos vamos a encontrar también en nuestra sociedad cosas que tienen un precio altísimo y que valen muy poco. Entonces, no nos confundamos valor con precio. No tenemos cultura de no desperdiciar. Hace 50, 60 años, nuestros mayores tenían cultura de no desperdiciar. Yo recuerdo que se nos caía un pedazo de pan al suelo y nuestros abuelos nos decían, niño, coge ese pedazo de pan, que eso es sagrado. Y había que coger el pedazo de pan e incluso darle un beso, en señal de respeto. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba ahí, estaba en eso, dependía de esa comida. Y era una generación que había vivido tiempos de escasez y entendía el valor que tenía ese alimento. Pero esa cultura de no desperdiciar, de tener recetas de aprovechamiento, de que lo que sobraba en una comida se aprovechaba en otra, eso lo hemos perdido. Y las pérdidas culturales son difíciles de revertir, hay que hacer un esfuerzo enorme para recuperar esa cultura. En la sociedad española y en muchas otras tenemos falta de conciencia sobre el impacto del desperdicio. Estas cosas que hemos dicho, del impacto social, del impacto ambiental que tiene el desperdicio alimentario, poca gente lo sabe. Cada vez que alguna persona de Enraiza Derecho vamos a dar una charla de sensibilización sobre este tema a algún sitio, alguna asociación, alguna parroquia, algún colegio, alguna universidad, la gente se sorprende ante los datos. No tenemos conciencia del impacto. Hay otra causa que también opera mucho y es la confusión entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad es una fecha que tiene una indicación sanitaria, ¿no? A partir de esa fecha puede haber cierto peligro para la salud si consumimos el producto. Por eso cuando una
un producto llega a la fecha de caducidad, lo que la autoridad sanitaria te dice es: no lo consuma usted, tírelo. Tírelo porque hay riesgo para la salud. Pero hay otra fecha que aparece muchas veces en los envases que no es de caducidad, sino de consumo preferente. Y eso lo que nos dice es: hasta tal fecha, las propiedades de este alimento son fantásticas, son perfectas, son las idóneas. Las propiedades me refiero a organolépticas, ¿no? Que la textura es fantástica, el aroma, el tal, todo está estupendo. A partir de la fecha de consumo preferente, de que ya pase esa fecha, bueno, pues a lo mejor la textura ya es un poco peor, un poco más chiclosa, o hay alguna otra cosita que el aroma no es tan intenso ni tan... pero desde un punto de vista sanitario sigue siendo perfectamente consumible. ¿Qué ocurre? Que mucha gente consume fecha y ve un alimento que tiene la fecha de consumo preferente pasada y lo tira. Pero realmente es un alimento que todavía se puede consumir. Aquí nos falta educación. Educación sobre, como consumidores, qué significan cada fecha. Hay otro problema que tiene que ver con la falta de coordinación entre los actores de la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es muy larga. Si la vamos recorriendo, nos encontramos con unas personas que producen en el campo, que luego venden esa producción a una industria alimentaria que transforma, que esa industria alimentaria se lo vende a una empresa distribuidora que lo lleva a diferentes supermercados, que luego los clientes van a los supermercados que compran, y por ahí en medio hay muchísimos agentes, ¿no? A veces la coordinación entre los diferentes eslabones de esa cadena no es buena, y en esa mala coordinación se producen retrasos o se producen problemas que terminan en que se desperdicie mucho alimento. Hay otro tema que es importante, que me gusta siempre contarlo, que es la separación entre productor y consumidor. En dos sentidos separación. Una separación geográfica. Si los consumidores estamos a muchos kilómetros de los productores, el alimento tiene que tener un recorrido muy largo y necesita tiempo para ese recorrido. Y en esos recorridos tan largos hay más probabilidad de que parte del producto se estropee y se pierda. Por eso cada vez más se suele plantear que sería bueno que los comercios se abastezcan con cadenas cortas. Mejor abastecerse de productores cercanos que de productores lejanos, para que el producto haga viajes más cortos. Viaja menos, menos transporte, menos combustible, pero además el producto me puede llegar más fresco. Pero no solo hay una distancia geográfica entre productores y consumidores, hay también una distancia existencial. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que íbamos al campo, a la huerta de mi abuelo, veíamos al hortelano, veíamos cómo se cultivaba, el trabajo que costaba sacar las patatas, y sabíamos de dónde venía lo que nos estábamos comiendo. Había un contacto entre la persona que al final consume y quien lo está produciendo. Podíamos entender los problemas del que producía, el esfuerzo que hacía quien producía, etc. Hoy día esto es mucho más difícil, sobre todo con chavales de grandes ciudades, que nunca han visto una producción, que nunca han visto una vaca, que le pregunta de dónde viene la leche y te dicen que del Tetrabric. Hay una mayor distancia. Y en esa distancia perdemos, perdemos la visión del valor que tiene, del esfuerzo que hay, del trabajo que han puesto alguien para que yo pueda, a mí me llegue el alimento. Me parece. A ver si soy capaz de pasar. Algo se ha desconectado, me parece. Bien. Falta compromiso político. Falta compromiso político. Hay muchas autoridades, muchas administraciones públicas del ámbito nacional, del ámbito autonómico y del ámbito local que intervienen en diferentes momentos en relaciones con la alimentación. Y deberían de establecer regulaciones adecuadas para asegurarse de que se reduce el desperdicio alimentario.
A veces las autoridades que tienen un contacto más cercano con la población, que son los municipios, tienen menos capacidad para regular. Ellos son los que tienen el problema y se tienen que encargar de la recogida de basura y tal, 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 pero la normativa muchas veces está puesta a nivel autonómico. Entonces ahí hace falta compromiso político para decir, vamos a regular bien. Mi organización ha estado durante los 2 últimos años trabajando con una red de organizaciones que nos llamábamos Colectivo Ley Sin Desperdicio, 15 organizaciones de toda España, trabajando para conseguir que hubiera un buen proyecto de ley para la reducción del desperdicio alimentario. El proyecto de ley se quedó a una semana de aprobación cuando se disolvieron las Cortes. Y ahora estamos esperando a ver si con la nueva legislatura el proyecto se reactiva. No es el mejor proyecto que se podría haber hecho. A nosotros nos hubieran gustado algunas cosas de más profundidad, pero hay un proyecto de ley y hay ideas interesantes de cara a reducir el desperdicio alimentario. Se me bloquea el... Hay falta de coordinación entre administraciones públicas de diferentes niveles territoriales, como decía antes. Hay rigurosidad en las normativas. Hay algunas cuestiones normativas, sobre todo de temas de seguridad alimentaria, que si son muy rigurosas por garantizar la salud pública, pues pueden estar contribuyendo a que se produzcan más desperdicios. Porque ante la duda lo tiro. Es cierto que lo primero debe ser la seguridad alimentaria, la salubridad de los alimentos, la inocuidad, pero a veces las normativas son tan que terminan impulsando más desperdicio. Tenemos un problema de estándares estéticos. Nos hemos acostumbrado a que en nuestros supermercados las frutas y las hortalizas tienen que ser como modelos de la pasarela Cibeles, ¿no? Perfectas. En sus formas, en sus colores, en sus dimensiones, tienen que ser perfectas. Y en cuanto que vemos alguna verdura o alguna hortaliza que tiene alguna forma rara, la rechazamos. Pero resulta que nutricionalmente son tan válidas como la otra. Y estos estándares estéticos provocan que se tire muchísima comida. Es que no llegan ni siquiera a los supermercados no las quieren porque dicen, no, mi clientela no la va a comprar. Y se tiran. Ética y el peso, ¿vale? Lo lleva hasta al peso y todo. Al peso y todo, ¿no? Una Dimensiones. cebolla 100 gramos. Sí. Si no pesarla, ¿eh? Todas las cebollas pesan 100 gramos. Sí, hay criterios así, ¿no? Sí, sí. En Reino Unido, por ejemplo, se hizo un estudio que se tiraban muchísimo, me parece que eran pepinos, por la dimensión. Los pepinos tenían que tener una dimensión exacta para que cupieran en las bandejas de los supermercados de manera exacta. Si eran más grandes, no valían. Si eran más pequeños, quedaban mal. Tenían que tener una medida exacta y si no, se tiraban. Entonces, bueno, esto ocurre. De manera que tenemos muchas causas y muchas otras que seguramente se nos podrían ocurrir que empujan a que se produzca desperdicio alimentario. Y frente a este problema tan grande, con tanta causa, nosotros a nivel particular, a nivel de consumidores individuales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues unas cuantas recomendaciones para no irnos hoy tampoco con demasiado mal sabor de boca. Lo primero que nosotros recomendamos es tomar conciencia del problema, analizar con objetividad cuánto desperdiciamos. Nosotros hemos hecho varios proyectos con administraciones públicas locales en diferentes lugares de España para hacer mediciones del desperdicio en el municipio. Nos han dicho, oye, en mi municipio, una alcaldía, quiero saber cuánto alimento se desperdicia a nivel de los hogares. Entonces nosotros hemos sacado una muestra, hemos dicho, bueno, para este municipio que es pequeño necesitamos tantas familias en las que se haga una medición. Se intentaba tener familias de diferentes barrios, se establecía la muestra y con esas personas, pues en algunas ocasiones se ha tenido un taller. Vamos a ver. ¿Cuánto desperdician ustedes? Una primera valoración. ¿Ustedes cuánto desperdician? No, nosotros no desperdiciamos nada. No, nada. No. En mi casa, no, desperdiciar, no, en mi casa no se desperdicia nada. Muy bien, pues nada. Total, partimos de que no se desperdicia nada. Bueno, pues durante la próxima semana vamos a hacer así. Y entonces se le daban unas pautas de cómo había que hacer la medición del desperdicio. Y al final de la semana, los primeros sorprendidos eran ellos, porque se daban cuenta
de que desperdiciaban bastante. En algún caso, pues llegaban a los 60 y tantos kilos al año por persona. Entonces ya era un volumen que estábamos hablando de 1 kilo a la semana, ¿no? Pero Que era era significativo. medio kilo lo que desperdiciamos el español. Equilibrado, o sea, que aparecía gente que decía, no, joder, es que además desperdicio más que la media, ¿no? Solamente darse cuenta de lo que desperdiciaban era un clic que se producía en la cabeza y provocaba que inmediatamente las personas empezaran a poner medios para reducir el desperdicio. De manera que un primer compromiso muy interesante es intentar analizar de la forma más objetiva posible cuánto desperdiciamos. Lo segundo, acostumbrarnos a planificar menú y ajustar las raciones cuando cocinamos. Si en mi casa va a haber 4 personas, pues a lo mejor no hace falta que mi guiso sea de 2 kilos, sino que puedo hacer un guiso más adaptado al número de comensales. O si lo voy a hacer mayor es porque sé que es un guiso que se puede congelar y yo voy a cocinar más para tener más raciones para otros días, ¿no? Pero planificarlo, tenerlo pensado y cuantificar, ¿no? En función de cuánto necesito cocinar. Y una vez que tengo planificado el menú, ir a hacer la compra, pero de una manera responsable. Hoy día es muy habitual que en muchas familias, sobre todo en familias jóvenes con hijos pequeños y tal, la compra sea una excursión que se realiza una vez cada 15 días más o menos, que van a una gran superficie y van en patrulla un sábado, cogen el carrito, empiezan a pasar por los pasillos y cada miembro de la familia va echando cosas al carrito en función de lo que entra por los ojos, ¿no? Van llenando el carrito. Claro, cuando llegas a casa y te encuentras con todo lo que has comprado, pues a lo mejor una familia de 4 personas no es capaz de comerse eso. Y tal cantidad de comida que han comprado, pues hay cosas que terminan estropeándose. Entonces, lo prudente sería hacer una compra responsable que implica, primero, revisar qué tenemos. Antes de irme a comprar, yo tengo mi planificación, mi menú. Esta semana próxima el menú va a ser tal, tal, tal y tal. Por tanto, necesito tal, tal, tal y tal. ¿Qué tengo? Pues mira, en mi nevera todavía me queda esto, esto y esto. Eso lo tengo que aprovechar lo primero. Y me falta tal cosa y tal cosa. Voy a comprar lo que necesito para mi menú, no cualquier cosa que me encuentre en el supermercado. Porque el comprar cualquier cosa que me encuentre en el supermercado normalmente termina en más cantidad de desperdicio. Se suele recomendar que en esa compra responsable procuremos comprar alimentos de temporada, sobre todo frutas y verduras de temporada. ¿Por qué? Porque el producto de temporada lo ha producido un agricultor cerca de tu domicilio. Si es lo que se produce en tu zona en esa temporada, agricultores de la zona lo están produciendo en ese momento y con poca distancia llega hasta ti. Pero si tú quieres comer, yo qué sé, una fruta del verano en diciembre, esa fruta tiene que venir de muy lejos, hacer un viaje muy largo. Y en esos viajes tan largos, aparte de todo lo que las emisiones de gases de efecto invernadero de ese transporte, además hay mucho que se pierde por el camino. Entonces, mejor si es de temporada. Otra cosa Tienes que interesante, saber lo que es la de temporada. espérate, ahora después vamos a eso. Conservar adecuadamente las cosas, cada cosa en su sitio, consumir antes lo más perecedero, estar atento a la etiqueta, a cuáles son las fechas de caducidad y de consumo preferentes de los alimentos que tengo, tener las cositas más o menos ordenadas y controladas en mi despensa y en mi nevera. Ordenar los productos en la nevera por prioridades, sabiendo que en una nevera la nevera, el espacio de la nevera está pensado para que cada tipo de alimento esté en un sitio determinado. Esto yo mismo lo desconocía hasta que me metí a investigar sobre estos temas. La temperatura de la nevera no es la misma en todas partes. De manera que hay una parte mejor para conservar fruta y verdura, hay otra parte mejor para conservar las carnes, hay otra parte mejor para conservar los lácteos.
Y si ponemos cada cosa en su sitio, es menos probable que haya desperdicio. Si podemos, separar residuos y elaborar compost. Esto depende de que tengamos casa con patio. Si tenemos casa con patio, vamos a tener la oportunidad de compostar. Yo llevo 5 años, mi mujer y yo llevamos 5 años haciendo compostaje. Tenemos casa de campo y entonces en nuestra casa de Madrid vamos ordenando los restos de monda y demás. Los clasificamos en función de lo que es compostable y lo que no, y lo que es compostable lo vamos guardando aparte. Además, si lo guardas bien, ni huele siquiera. Es una basura que no huele. Y cada vez que vamos a la casa del campo nos llevamos y echamos a nuestra compostera, y luego tenemos compost para el huerto. Está fenomenal. Pues quienes tengan casa con patio, ojo, miradlo, porque esto del compostaje reduce muchísimo la verdura y supone, perdón, la basura y supone aprovechar esa materia para generar una materia orgánica interesante. La cocina de aprovechamiento, que nuestros mayores la tenían tan presente. Con las cosas que sobran podemos hacer nuevos platos. Mis hijos dicen que el futuro perfecto de hoy como cocido es comeré croquetas. Bueno, pues esto, ¿no? Con cosas que sobran se pueden hacer, y hay cosas muy creativas, luego os contaré, ¿no? Pero me sobró pescado frito, con el pescado frito que va a hacer, bueno, pues se hacen unas tortillas fantásticas y se hacen una ensalada maravillosa. El pescado frito en ensalada está estupendo. Bueno, pues todo eso hay que explorarlo, ¿no? Una cosa en la que yo insisto cada vez que voy a algún sitio. Si comemos en un restaurante, en el momento que el camarero suelta el plato delante de nosotros, esa comida solo tiene dos posibilidades. O me la como o se tira. No hay otra. Por normativa sanitaria, no hay otra. De manera que si yo pido, lo primero, cuando voy a pedir en un restaurante, es mejor que pida con mesura y no pasándome 1000 pueblos, porque si no me va a sobrar comida. Pero sobre todo, si llega un momento en que no puedo comer más, pido que me lo preparen para llevármelo. Es comida que he pagado. Esto en otros países de Europa está súper interiorizado y la gente lo hace sistemáticamente. Aquí en España vamos poquito a poco integrándolo. Se están haciendo muchas campañas de sensibilización con los propios restaurantes y ya hay muchos restaurantes que aunque tú no lo pidas te lo ofrecen. Bueno, pero tenemos que incorporarlo porque si no lo hacemos, que sepamos, esa comida se tiene que tirar sí o sí. Y luego que te la comes. Claro, y luego que te la comas, efectivamente. Ya que te la llevas a tu casa, que te la comas. Efectivamente. Y una última. Antes de desperdiciar comida, compartamos con familiares, vecinos, amigos. Si me voy a ir de viaje y tengo un montón de cosas en la nevera, antes de dejarlas que se estropeen y que a la vuelta sea esos yogures ya caducados para tirarlos, oye, pues tócale la puerta al vecino y ofrécele, oye, vecino, que me estoy yendo, me sobra esto, esto y esto. ¿Lo quiere? Pero que no se desperdicie. Aquí tenemos muchísima tarea por delante. Mi organización lleva 10 años trabajando sobre el problema del desperdicio, colaborando tanto con administraciones públicas para hacer investigaciones, para desarrollar metodologías de medición del desperdicio, planes contra el desperdicio, etcétera, trabajando también en colaboración con algunas empresas del sector agroalimentario para ayudarle en sus políticas de reducción del desperdicio y sobre todo trabajando con ciudadanía para sensibilizarnos como consumidores. Y dentro de esa línea de trabajo, pues pusimos hace varios años en marcha esta página web que se llama yonodesperdicio.org. En Yo No Desperdicio tenemos un área en la que hay una serie de posibilidades de colaboración con otros, pues iniciativas y campañas que están en marcha contra el desperdicio, para enterarme de qué cosas se están haciendo. Un mural para compartir reflexiones y denuncias sobre el desperdicio. Hay gente que va por la calle y ve cómo en la parte de atrás de un supermercado están tirando montones de comida y saca una fotografía y sube a la página web una foto de denuncia diciendo, en mi barrio está pasando esto, están tirando comida de tal manera, ¿no? O incluso un apartado para propuestas de acción contra el desperdicio. Pero luego hay otra parte que está orientada a que tengamos herramientas a nivel personal. Tenemos una calculadora del desperdicio que nos da pistas de cómo medirlo y que luego cuando nosotros metemos nuestros datos nos dice cómo estamos respecto al promedio de España. Interesante. Algunos consejos para hacer bien la lista de la compra, incluso con aplicaciones para móviles recomendadas de cómo hacer la lista de la compra.
una orientación sobre cuáles son los alimentos de temporada en cada mes. Y entonces ahí los podemos consultar en la página web. Tenemos también consejos para organizar bien la nevera. Esto que os estaba diciendo antes de las diferentes zonas de la nevera con diferentes temperaturas, qué tipo de alimentos debe ir en cada zona, bueno, pues ahí está muy bien explicadito. Una explicación detallada sobre las diferencias entre fechas de caducidad y de consumo preferente. Un apartado muy interesante que se llama Trucos contra el desperdicio, porque además es un apartado colaborativo. O sea, todos los trucos que hay los van aportando gente que visita la página web y dice, pues yo con el pan que sobra hago tal, tal, tal y tal cosa diferente. Yo, para que no se me estropee la fruta tal, pongo un corcho en el frutero. Entonces son trucos de qué hacer para evitar el desperdicio. Pues tales verduras son congelables, tales no. Pues yo con las calabazas que me sobran las troceo y las congelo. Se congelan fenomenales. Pues hay montones de trucos en la página web ya que se pueden consultar. Y un apartado también de recetas de aprovechamiento para ver con cosas que nos están sobrando qué podemos hacer, qué nuevas recetas podemos hacer. Todo eso lo podéis encontrar en yonodesperdicio.org, una web abierta a quienes se quieran comprometer con este problema de reducir el desperdicio alimentario. Yo lo dejo aquí, un gusto compartir este rato y disponible para preguntas que podáis tener o